del Medio Oriente, y la epopeya del diluvio universal. Entonces, si leemos, no los voy a poner a leer tabletas porque eso es muy aburrido, voy a resumirles aquí. Según la Biblia, vamos a comparar las tradiciones. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y crió Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios, y lo crió, varón y hembra los crió. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz el polvo de la vida, y fue el hombre su alma viviente. Veamos cómo contrasta con la explicación de la ciencia, pero antes de eso vamos a ver así. Dice el Atrahasis: Enki, con la ayuda de su media hermana Niki, logró crear la mujer. Pero antes de eso obviamente había creado el hombre, ¿no? ¿Por qué el hombre primero? No sé, no voy a discutir. Hay un historiador muy conocido en España que se llama Federico Lara Peinado, que explica muy bien todo el tema del poema de Gilgamesh, la creación del hombre, y la última versión fue escrita 1640 a.C. Según las primeras tabletas, la tierra estuvo habitada por dioses. A solicitud de Enki, hijo de Anu, el dios de los dioses decidió que la tarea de la creación del mundo era demasiado grande y que los dioses deberían crear unos nuevos seres, los hombres, a quienes deberían ayudarlos en la labor del cultivo de la tierra y sus demás labores. Enki, con la ayuda de su media hermana Niki, lo logró. Un dios fue muerto y su cuerpo y sangre mezclada con barro. De este material nació el primer hombre, que tenía parte Dios y parte hombre. En el barro, Dios y hombre estarán unidos, para que hasta el final de los días la carne y el espíritu que en un Dios ha madurado, en ese vínculo de sangre seguirán unidos. El Dios alfarero Anu le da entonces el soplo de vida espiritual, dándole la misma esencia de un Dios. Ese primer hombre fue creado en el Edén, una palabra sumeria que quiere decir sabana. Sabana es atrás, Edén, bueno, sabana, Edén. En la épica de Gilgamesh, el Edén es el jardín de los dioses. Al quedar con la ayuda de la diosa madre de manera similar a su pareja, Adapa, lograron reproducirse. Desafortunadamente, Enlil, el hermano de Enki, parece no haber estado muy agradado con ese tema, y comenzaron las peleas entre los hermanos, algo parecido a Caín y Abel, ¿no? Bueno. Entonces ven ustedes que la Biblia reproduce virtualmente el texto original de la Atrahasis, escrito miles de años anteriormente. Bueno, ahora entremos en materia un poquito más elevada y vamos a ver cómo se contrasta estas leyendas con la ciencia, lo que nos dice la ciencia actual acerca de la creación de la Tierra. Es un video. Ok, bien, ustedes van a ver este video, yo los voy a dejar ir viendo el video. Esto muestra cómo comenzó la Tierra, muy resumido para no aburrirlos. Es un video de 1 hora y media, lo pueden encontrar en internet, pero es fantástico. Aquí ya está la Tierra más o menos consolidada, y viene un mini planeta, pero grande, que se llama Altea, y golpea la Tierra. Entonces eso es parte del comienzo, de acuerdo con esto. Estamos hablando de 4.500 millones de años antes de Cristo, según la ciencia actual. Viene ese planeta Tea, golpea la Tierra y le trae un núcleo muy importante. En esos momentos hay unas lluvias permanentes de meteoritos y cometas. Después les explico la diferencia para los que no la saben.
y ellos trajeron cristales de agua del espacio, y evidentemente la cola del cometa era principalmente cristales de agua. Entonces esos meteoritos y cometas se fueron estrellando con la Tierra se fue solidificando. ¿Cómo? Porque primero era una magma única, líquida, dando vueltas, pero el agua que llegó con los cometas entonces comenzó a enfriar la magma. Entonces fue primero todo cubierto de agua, y después entonces fueron saliendo las islas, fueron creándose los continentes. Hubo mucha actividad volcánica tremenda durante toda la historia de la Tierra, de la creación, y siguieron cayéndole muchos cometas y trayendo mucha agua. Entonces el mundo era muy acuoso al principio. Ahí dentro de esas aguas se fueron desarrollando las bacterias como estas, y a través del tiempo y de los millones de años, yo les quería hacer un resumen, digamos, cada 100 o 200 millones de años, pero pues creo que no nos da tiempo, vamos a resumirlo muy brevemente, porque sé que lo pueden ustedes ver bajo su interés en el internet muy bien explicado. Aquí ya muestro la formación de la primera gran terreno o continente, y al irse enfriando se iban partiendo porque pues estaban bajo la presión de los gases y de la magma líquida, y la Tierra era sumamente delgada en ese momento. Hoy en día, bueno, mucha actividad volcánica, como ven ustedes ahí, y esa actividad volcánica bota gases, ácido sulfúrico, dióxido de carbono al firmamento, y entonces eso forma unas nubes que enfrían porque no dejan pasar el sol. A partir de que comienza a enfriar la Tierra en esos momentos de gran actividad volcánica, entonces la Tierra pasa a congelarse virtualmente, y es lo que ha pasado. Pero la actividad de formación de los continentes es tremenda, y se van partiendo, separando, pero gradualmente aparece el primer animal, y es un animal acuático. No me gustaría encontrarme con él, medía como 60 centímetros de largo, y había todos estos bichitos que andaban por el fondo del mar, y él era cazador. Estos eran los primeros vertebrados, casualmente, de ahí descendemos nosotros, de esos vertebrados. Entonces, bueno, pasaron los millones y millones de años, y llegamos a, no sé, 700, 1000 millones de años, y entonces el primer pez empieza a salir del agua, ¿no? Y vienen otro tipo de animales a cubrir la Tierra, y se presenta una gran producción de oxígeno, y entonces se llena de materia vegetal y de animales de la Tierra. Nacen los ovíparos, que por primera vez ponen huevos fuera del agua, y vienen los primeros, pasados X cientos de millones de años, vienen los primeros ya no son mastodontes, sino anteriores, unos herbívoros y otros carnívoros, y entonces están ahí mandando en el mundo hasta que de golpe se desbarata todo, vuelve a haber una gran cantidad de producción de esto, y evolucionan. Se muere el mundo, nacen, pasa el tiempo, crecen otras plantas, crecen ahora entonces 65 millones, de 200 a 65 más o menos millones de años, crecen los dinosaurios y toda la sauria que hace 65 millones de años murió por un golpe de meteorito o cometa. Entonces aquí tenemos la desaparición de los dinosaurios, y con esas desapariciones de flora y fauna tenemos los remanentes de petróleo en el Medio Oriente, curiosamente más que todo en el hemisferio norte, ¿no? En el Medio Oriente, en Estados Unidos, etc. Bueno, entonces aquí vamos llegando a 70, bueno, vamos a hacer, pero cuando llegamos
al 1.000.000 de años, 1.5 millones, ya nace el hombre erecto. O sea, nuestros antecesores, por necesidad, les toca caminar parados largas distancias. Entonces, el hombre erecto nace 1.000 millones, ¿qué? 100 millones, ¿qué? Bueno, ya no sé. 100, ¿ah? 1.000.000 de años. Llegamos entonces a 90.000 años antes de nuestra época y viene la época de la glaciación. Hay un fenómeno también muy grande y entonces comienza la glaciación. Bueno, entonces pasamos rápidamente a ver el recuento de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, les voy a mostrar una pequeña peliculita. Sí, a ver. El cuento bíblico de Sodoma y Gomorra es el cuento también tomado de la Atrahasis. Este es el disco que vimos anteriormente, que es un disco que estos científicos felizmente pudieron identificar e interpretar, porque lo pasaron ya a limpio, digámoslo así, y pudieron ver que los puntos que estaban ahí grabados en esa tableta de barro hace 5.000 años corresponden a las constelaciones, y por medio de sus cálculos de computadora actual pudieron determinar la fecha exacta en que habían visto esas apariciones. Eso fue 3.123 años antes de Cristo, hace 5.123 años. Entonces, eso, imagínense ustedes, en una tableta de barro, pero bajo la ciencia actual. Entonces, este par de astrónomos de la NASA y científicos pudieron determinar que en ese momento, también cubierto por la Biblia, estaban estos astrólogos observando con ese instrumento ahí el firmamento y tomando nota de las estrellas, cuando de golpe vieron algo raro. Vieron que había un planeta ahí trasladándose por el firmamento. Entonces, aquí nos cuentan que el tipo estaba tomando nota perfectamente de todo lo que hacía, y así escribían. Buena la simulación, ¿no? Fue genial. Bueno, no mostrar eso. Entonces, ahí están con el chusito, ¿no? Correcto. Ahí están. Entonces muestran esa trayectoria que viene entre esas constelaciones, y esa trayectoria entonces representa algo muy interesante. Bueno, ya están escribiendo todavía. Ahí lo vieron. ¿Ven? Ven pasar un planeta en esa dirección. Y ese planeta era esto. Era una gran piedra de unos 2 o 4 kilómetros de ancho, que no se estrelló ahí. Ahí estamos en Sumeria. Se vino a estrellar en Austria, en un sitio que se llama Kofels. Y resulta que ese evento, los profesores Alexander Tillman y su esposa lo identificaron plenamente y lo pudieron datar a ese mismo momento. Pero ¿qué pasó? Entonces, en ese momento, ese meteorito pasó y seguramente se vino desintegrando a medida que entraba dentro de la atmósfera terrestre, y entonces cayeron muchas centellas de ese cometa sobre Sodoma y Gomorra. Y en ese momento, pues, como dice la Biblia, quedaron petrificados, ¿no? Pues claro, se incendiaron, porque eso es una explosión nuclear.
Y eso lo tenemos claro. Entonces, ahí van a ver entonces la rendición de cómo que sucedió en Sumeria. Bueno, ahí pasamos. En ese momento sobrevino una edad de hielo y comenzó la edad de bronce. Ese fue el evento que comenzó la edad de bronce. Y este fue el evento. Una gran explosión, seguramente al entrar en la atmósfera también estaba botando ese tipo de fragmentos, y esos fragmentos cayeron en la Tierra, más o menos de nuevo explicado, como sucede en esos casos, y esos fragmentos caen y son tremendamente letales porque acaban con todo lo que haya en sus círculos. Entonces, esto fue lo que pasó exactamente. En parte, incluso se golpeó contra una montaña de Austria y cayó hacia Cofas. Y cayeron estos. Entonces cayó en Sodoma, así como lo muestran ellos, y eso es lo que está escrito en el libro de Génesis y en el atrás, Génesis. ¿Okay? Entonces tenemos un segundo evento, digamos, relatado por las escrituras antiguas de desapariciones pues, de parte de la humanidad. Entonces, vamos a mirar qué es un cometa. Todos conocemos qué es un cometa, ¿no? Los hemos visto en fotografías y demás. Sin embargo, aquí tenemos una cabeza que generalmente es uno o varias piedras que pueden tener el tamaño de Bogotá. Imagínense ustedes una piedra de 10, 20, 50, 60 kilómetros de diámetro o varias golpeando la tierra en un momento dado, pues arrasan con la humanidad. Y la cola puede tener 300 a 800 millones de kilómetros de largo. Aquí la vemos fluorescente porque pasó cerca del Sol. Si no pasa cerca del Sol, no se le ve porque estamos en la oscuridad. Pero al pasar por el Sol se vaporizan los bloques de hielo y resulta que la podemos ver. Y es lo que llamamos, ¡ay, qué lindo el cometa Halley! ¡Ay, qué lindo! No sé qué. Acaban de anunciar hace una semana la NASA que hay dos cometas que vienen hacia la Tierra. Entonces, en este momento estamos entusiasmados por ver el cometa, ¿no? Bueno, sigamos. Bueno, estas son las rocas que pueden ser una o dos varias. Sigamos. Esta es la piedra que cuando pasa por el Sol exuda gases y entonces se ve la roca exudando gases, que puede ser también algo de agua, pero también traen CO2, ácidos sulfúricos, qué sé yo. Bueno, esto es muy interesante porque navegaba yo con mi amigo Pepe Córdoba en el Caribe en el año 98, el 18 de octubre, rumbo de las Bahamas a la República Dominicana. Íbamos a recalar en Luquerón, un puerto que hay ahí. Y a la medianoche me golpea mi amigo Pepe: Camilo, levántese, hay un barco que se está hundiendo, salga rápido. Yo salgo, ahí medio dormido. ¿Qué pasa, Pepe? Le dice: mire, esa luz, hay un barco que se está hundiendo. Yo le digo: no, Pepe, eso no es un barco. Los barcos cuando se están hundiendo botan un flare rojo que va cayendo lentamente. Pero esto es una explosión. Y era blanca. Y en ese momento empezó una lluvia de meteoros que ustedes no se pueden imaginar, y venían hacia nosotros, así. Una explosión de luz blanca. Impresionante. Tuvimos miedo y no teníamos ni idea qué estaba pasando. Pero eso me despertó mucho la curiosidad de cómo había llegado el agua a la tierra. Bien, llegamos entonces al puerto de Samaná y veo un periódico de los días anteriores ahí, decía: esta noche lluvia de cometas. Y bueno,
Se me grabó en la cabeza el tema. Okay. Ese particular cometa se llama, o parte del cometa, parte de la cola, eran las Leonidas. Lo llaman así, era el cometa 55P-XX, nombres de los que descubrieron, porque venía dirigido desde el planeta Leonida, ¿no? Desde la constelación. Y entonces quedó claramente identificado ese cometa. Curiosamente, estoy leyendo en alemán, el libro de la epopeya de Alexandro von Humboldt en América, y llego al capítulo 13. Esa noche estaba yo durmiendo en una carpa en Cumaná, cerca de Caracas, cuando Bonpland me despierta golpeándome en la carpa. Alejandro, salga, hay una lluvia de meteoros. Y yo salgo, y una tremenda lluvia de meteoros que venían del cielo, no sé qué, y estábamos angustiados. Entonces entra en un capítulo larguísimo de la explicación, porque es un científico muy detallado y muy detallista, de qué es un meteoro, y de dónde vienen, y a qué ángulo vienen, y a qué horas vienen, y dónde los han visto. Mejor dicho, si lo quieren ver, está en alemán y es gratis. Entonces, resulta que ese fue el cometa 55 Tempel-Turtle. Estos son los nombres que le dan a los cometas. Los identifican por un número y una letra, y luego los nombres de las personas que por primera vez los distinguieron. Ese cometa es un cometa de corta órbita, que se vuelve X cada 33 años. Cada 33 años viene y nos visita. Esperamos que nos visita no tan de cerca, pero sí nos afecta, porque recibimos algo de polvo, algo de caolines, algo de agua y algo de gases, y de golpe hasta peróxido de hidrógeno, o sea, una molécula más de hidrógeno. En fin, esos siguen. Okay. Entonces, miren ustedes, ¿qué somos nosotros? Somos un grano ínfimo de arena y tenemos dos cosas que nos rodean. Pasa la siguiente. Okay. Aquí tenemos la órbita que sigue este anillo de Kuiper que llaman, ¿sí? Que ya fue identificado por la nave espacial Voyager, y mucho más lejos acá, a 100.000 años luz, 10.000 y 100.000. entre 1.000 y 100.000, aquí y acá, tenemos una esfera. Es una esfera de cometas y meteoritos, y nosotros somos el centro de la esfera, y todos estamos viajando a la pequeña velocidad de 800.000 kilómetros por hora, aquí donde estamos sentados. Es impresionante, ¿no les parece? Entonces, lo que sucede es que cuando algún objeto que viaja por el espacio choca contra algún cometa de esos, se disloca, se pierde de la órbita, y entonces empieza a dar vueltas. Se tienen identificados hasta la fecha cerca de 900 cometas, pero pues debe haber más. Bueno, entonces eso explica lo que son los cometas. Bien, ya explicamos. Sí, ok. Bueno, veamos entonces ciertos apartes importantes de las escrituras referentes a lo que ellos lograron anotar. Primero, en el Atrahasis, dice Enlil, estoy aburrido con tanto ruido. El ruido de la humanidad es insoportable, ya no puedo dormir con esa algarabía. Segundo, un diluvio
va a inundar todas las moradas, todos los centros de culto, para destruir la simiente de la humanidad. No le suministren más agua a la gente, que escasee la vegetación para que haya hambre, que Hada no deje llover más, que no broten las fuentes de agua, que arrecie el viento y arrase con todo, que las nubes se junten, oscurezca el cielo, pero que no llueva, que los campos dejen de producir, que los pechos de las madres se sequen, que sean infelices y que se les caiga la piel. No estamos hablando solo de una lluvia, estamos hablando de un fenómeno que acarrea fuego, vientos tormentosos, sequía total, destrucción de toda la flora y la fauna en la tierra. Y dijo Jehová, ya en la Biblia, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo. No era solo castigar al hombre, era que se acabó todo lo que había, no quedó nada. Todo lo que hay en la tierra morirá. Haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y a todo ser viviente que hice, raeré de sobre la faz de la tierra. Hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Quién sabe cuánto sería 40 días y 40 noches en esa aquí? Prevalecieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Murió toda la carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Todo lo que había en la tierra murió. Ahora, para terminar, quiero leerles, aquí vemos los sitios donde se han identificado, donde cayeron meteoros o cometas. El cometa siendo meteoro más agua, ¿no? Hay uno muy grande acá que cayó aquí, que se llama, lo llaman Chicxulub, y ese cayó hace 10.000 años. Pero veamos a ver qué escribe el Journal de Geología del 1 de febrero de 2018. Publican un extenso estudio científico geológico de remanentes geoquímicos y marcadores isotópicos, para los que entienden de ciencia, publicado por la Universidad de Kansas por 24 autores. Hacia el final de la glaciación, humanos fueron testigos de fuegos mayores de los que causaron la desaparición de los dinosaurios. Estamos hablando de algo muy serio, y esto por muestras de fósiles que tomaron en todo el mundo, 24 científicos. Bueno. Hacia el final de la magnitud, 2800 antes del presente. Bueno. Dicen ellos, y lo traduzco al español: de repente el firmamento se encendió con destellos luminosos. ¿Se acuerdan de Sodoma? Seguidos de ondas estruendosas. Incendios inundaron los campos y polvo oscuro tapó el cielo, impidiendo la luz del sol. Al tiempo, el clima se enfrió, las plantas murieron, las fuentes de alimento desaparecieron y los glaciares avanzaron de nuevo. Las corrientes del océano cambiaron, creando un clima prácticamente de la edad del hielo que duró otros 1000 años. Finalmente, el clima comenzó a calentarse y gente surgió a un mundo con pocos animales grandes y una nueva cultura en Norteamérica. La hipótesis es que nuestro globo terrestre se estrelló con un cometa cuyo núcleo rocoso tuvo unos 62 kilómetros de diámetro, del cual Bogotá, ¿no? O más, sí, de aquí hasta el norte de la zona, del cual sus restos continúan frecuentando nuestro sistema solar. Las huellas químicas del impacto, dióxido de carbono, nitrato, amoníaco y otros, todos indican que el 10% de la superficie terrestre, unos 10 millones de kilómetros cuadrados, fue arrasado totalmente por incendios. Acá. Bueno. Entonces, llego ya a la conclusión, y ya por investigaciones que he hecho en todo el mundo,
que hace 10.000 o 10.500 años aproximadamente hubo otro cometa que cayó a la Tierra. Yo pienso que pudo haber sido el de Chicxulub. En ese momento logré averiguar que todos los mamíferos grandes de Norte, Centro, Suramérica, Europa, Asia, Australia habían desaparecido finalmente. Y en ese momento terminó la edad del hielo. Y estamos aquí gozando desde hace 10.000 años de un clima maravilloso, sale el sol, nos quejamos de la lluvia, todos estamos regios, pero nos damos cuenta de que hace 10.000 años todo desapareció. Y volvió a nacer. Y resulta que desaparecieron una gran cantidad de mamíferos. No les voy a hacer la lista porque ustedes entran ahí en internet y ven desaparición de animales hace 10.000 años y sale una lista de 2.000 animales que desaparecieron. Y todos, la mayoría de todos los que desaparecieron eran gigantescos. Unos toros, pues por suerte aquí con uno de mis colegas, ya está, estuvimos visitando la inauguración de un centro comercial en Suba hace como 5 años y trajeron desde Checoslovaquia una muestra de 25 animales que habían desaparecido hace 10.000 años. 10.000 años, incluyendo el mastodonte. Estaba entonces el tigre ese que tiene unos colmillos enormes, estaba un armadillo de este porte, había un oso perezoso. Hay una muestra de ese oso perezoso que encontraron aquí en Colombia, así de grande, gigantesco, allá en el Museo de Niño Minas, etc. Entonces, lo que me extraña, y eso se lo digo de sincero corazón, ¿cómo es posible de que le hace el mundo tanta propaganda a los dinosaurios y resulta que toda la fauna del mundo prácticamente mamífera murió hace 10.000 años y nosotros somos lo que volvió a renacer de algún modo? Entonces me hago una última pregunta: si toda la fauna que murió era gigantesca, ¿qué tamaño tenían los hombres que desaparecieron en ese momento? Tenían que ser grandes, ¿cierto? Y hay muchas pruebas ya en el mundo que han encontrado, pues no muchas, porque es decir, una cosa que arrase una civilización y acabe quemando todos los huesos y cualquier cosa que quede, hasta las plantas, todo lo demás, pues no queda mucho. Pero puede encontrar entre una cueva, debajo de una roca, alguna cosa, algún entierro, llaman el hombre de Sinovano, que es un tipo como de alto como este techo, ¿no? Había una gente sumamente grande. Y eso lo deja uno pensando. La raza neandertal, que existió antes de nosotros y fue identificada en Europa, pues logró por suerte mezclarse con la raza nuestra que venía del África. Y tenemos mucho, o alguna parte de nuestra población que es entremezcla. Y eso es bien interesante. Parece que tenían un cerebro más grande en la parte de atrás de la cabeza y por ese motivo tenían una capacidad visual enorme, mucho más fuerte que la nuestra. En fin, y tenían que ser muy fuertes y alimentarse muy bien de la carne de un animalote de esos que desaparecieron. Bueno, una de las pruebas que tengo para decir que esto fue el fin de la época de la glaciación, se la voy a mostrar. Bueno, eso fue nuestra, pues esto es, perdón, esto muestra las placas tectónicas y cómo el mundo entero se incendió. Porque al tener un pistón de 62 kilómetros de ancho empujando el líquido del interior de la Tierra, eso tuvo que, primero que todo, explotar por donde pudo, como un barro en la piel de un muchacho. Pero, además de eso, pues todas las consecuencias de ese volcanismo mundial. Es que cuando explotan todos esos volcanes, tapan el cielo, matan todo alrededor, después cae la ceniza, nadie puede comer, los elefantes se murieron aquí en la finca de la sabana, etcétera, pero la humanidad también. Entonces, y todo empezó a subir, y las montañas subieron, y los continentes se movieron,
y bueno, todos esos tsunamis, todo lo que ustedes quieran. Eso fue lo que pasó, a mi modo de ver, hace 10.500 años, y yo sí quisiera que la ciencia hoy en día realmente resaltara eso. Estos muchachos, digo yo, de la Universidad de Kansas, hablan del evento de hace 12.800 años, pero yo sí quisiera pedirle a la humanidad que revisaran el último, que fue este. Bueno, estos diferentes Universidad de Chicago, hablan del tema de 12.800 años, pero nadie hasta ahora que yo sepa ha hablado bien del tema de 10.500 años. Sí. Ok. Bueno, dale. Ok. Esta es una evidencia fantástica que yo conseguí de la NASA. Esta muestra desde hace 24.000 años el nivel del agua de los mares en la Tierra. Y ustedes verán aquí que al comienzo, al final de la glaciación acá, ¿no? Tenemos que se comienza a subir el nivel del agua. Algo pasó ahí, algo pasó ahí. Pero aquí, hace 14.000 o 15.000 años, 14.500, 15.000 años, hubo de golpe, ¡shum!, se disparó el crecimiento de las aguas de la Tierra, y no estamos hablando de pocos metros, de 120 o de 90 a 85, ¿a qué? De 110 a 85, 15 metros subió el nivel de las aguas. Igual aquí se repite hace 12.000 tantos años, que es el evento que ellos detallan. Sube, ¡zoom!, de repente los niveles de las aguas. Pero el peor de todos es acá hace 10.500 años. Y esto para mí es el final de la glaciación. Aquí hubo un golpe tal que subieron las aguas desde los 60 metros o más a 5 metros, por decir algo. O sea, subieron 55 metros en el periodo que nosotros estamos conociéndonos como humanidad actual. Eso pues me indica que evidentemente la glaciación terminó por culpa de estos meteoros o cometas, y que seguramente este fue un cometa porque el agua subió de tal magnitud que eso no lo explica nadie. Hoy en día estamos muy preocupados en la Florida porque está subiendo el agua 1 metro, tal vez, y la gente empieza a darse cuenta de que está fallando el agua fresca, que el agua de mar se está contaminando, y todo el mundo está pensando, ¿para dónde me voy? De la Florida, y eso es hoy. Entonces, si tienen apartamento en la Florida, piensen. Bueno, con eso quiero terminar, y no sin antes agradecerlos por la paciencia. Hubiera podido extenderme horas enteras, pero yo sé que es mucha información para darles. Espero que no haya sido demasiada información, pero el que quiera investigarlo más a fondo, los invito a que entren a internet. La información está a disposición de todo el mundo, es gratis, viene de la NASA, viene de la National Geographic, hay una profesora maravillosa en España, Ana María, no sé cómo se llama, ya les digo cómo se llama. A ver, sí. Bueno. Ana María. Bueno, les quedo debiendo la bibliografía, el que les tenga interés, pero sí van a ver a ustedes que hay pleno material acerca del Medio Oriente que nos debe interesar, porque realmente yo creo que les he dejado una pequeña incógnita que hacía una bandeja sumeria en Bolivia. ¿Por qué se parecen las construcciones o esos elementos de construcción de piedra también finamente cortados que hay alrededor del lago Titicaca en Tiwanaku a los del Medio Oriente, de la ciudad de Persépolis y otros, ¿no? ¿Por qué en Lima encuentra usted 2 ejemplos de zigurat construidos por el mismo sistema de adobe? Entonces nos quedan una serie de incógnitas acerca de
de toda esta nueva civilización, porque dicen que es la quinta vez que desaparece la humanidad. Pero de esta civilización nos queda una incógnita. ¿Quiénes somos los que vinieron a América? ¿Y cómo vinieron y cuándo vinieron? ¿Y qué conexión tienen uno al encontrar vestigios de esas civilizaciones en Sudamérica? Bueno, muy buenas noches y muchas gracias. Los invito a tomarse, estamos en la semana del Oktoberfest, entonces los invito a tomarse una cervecita o un vinito, cortesía de la casa. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno. Muy bueno. Muchas gracias, doctor Camilo, qué excelente conferencia. Abrimos el espacio si quieren la cerveza o si alguien quiere intervenir o intervenimos allí, ¿qué quiere? ¿Alguien quiere intervenir? Sergio, tú que estuviste en Susatá, ¿qué opinas? El doctor Sergio Gaviria, profesor de Geología de la Universidad Nacional. Bueno, hace El 96. Casi 30. 1996 estuvimos en el... Estuvimos con el doctor Camilo en Susatá, pues trabajando con el profesor Thomas Van der Kamen, que estaba haciendo el mapa de lo que llaman se llama el neógeno y el cuaternario de la sabana de Bogotá, es decir, el último periodo geológico que más o menos comprende 3 millones de años, es decir, los últimos 3 millones de años, hasta prácticamente el presente. Y en la sabana de Bogotá, pues hay una gran cantidad de restos erosionados, como se mostró en las fotos, de esos últimos depósitos digamos, de origen natural, que corresponden en la última época, en las últimas etapas, muchos de ellos a depósitos de origen glacial. Es decir, aquí en la sabana de Bogotá, el profesor Van der Kamen, estudiando con detalle todo el depósito de la sabana, que es un antiguo lago de 600 a 700 metros de material depositado en esos 2,5 millones de años, encontró, digamos, estudiando la vegetación, los restos de vegetación, cambios climáticos asociados al material que se iba depositando con esos sedimentos en el antiguo lago. Y dentro de ellos, pues, las glaciaciones, es decir, épocas en las cuales el clima se volvía mucho más frío y la vegetación que predominaba, pues, aquí en la misma sabana o otros alrededores, no es el bosque que conocemos hoy en día, que ya casi está extinguido, acá quedan unos restos, sino vegetación de páramo en la sabana de Bogotá, es decir, lo que hoy está por encima de 3.000 metros, por ejemplo. Entonces, todo eso, unido a los hallazgos de mastodontes, ¿sí? Pues ayudó, no solamente en este caso de Susatá, también anteriormente se han encontrado con el profesor Gonzalo Correal, que no puede venir hoy porque está un poquito impedido de salud, que es muy conocido también por sus estudios de los digamos, los habitantes antiguos de la región, desde el Tequendama, hace 12.000 años. Encontró él también otros mastodontes en Quibitó, es decir, ahí cerca a Zipaquirá, en la Bosquera, caballos también, caballitos chiquitos, y en el Abra. En el Abra encontraron una serie de depósitos digamos, donde hay toda esa historia de los seres humanos, ¿sí? Bueno, en fin, hay mucho conocimiento, pues, y lo que nos llamó muchísimo la atención en Susatá, pues, era esa capa de ceniza volcánica, una capa
que corresponde pues a un material, una capa blanca. En algunos sitios el depósito tiene hasta, o tenía, porque ya se terminó de lodar, pero como 50 centímetros de espesor, eso es muchísimo, y en las zonas más, digamos, más planas, más tranquilas, que sucedan pues topografías un poco variables, digamos 10 centímetros. Eso corresponde a una erupción volcánica, si viene de la cordillera central, muy fuerte, muy importante, en la que tuvimos en 1985 del Ruiz, que llegaron cenizas volcánicas por el viento. Las capitas de ceniza son de milímetros, y bueno, en la época causó 25.000 muertos, ¿no? En Armero y Chinchiná. Ustedes se pueden imaginar una capa de cenizas de 10 centímetros que permanece, pues corresponde a una erupción gigantesca. Gigantesca, ¿sí? Que llegó, pues, digamos, con el viento en ese caso. Bueno, todo eso ¿Predicción hacia el futuro qué? eso toca preguntarle a Camilo, porque yo no sé. Ajá, la Biblia nos aclara. La Biblia nos aclara el futuro. Y dijo Dios, no volveré a matar la humanidad que crea. Ya está muerta. O sea que ahí lo dejo de puntos Por lo específicos. menos no hay. Se levanta la sesión. Bueno, se levanta la sesión y los invitamos a degustar los pan de yucas, las almojábanas, la cerveza, el vino. Es que sin creerla.